y recuerdo que yo sentí, físicamente hablando, literalmente hablando, que una mano me presionaba el pecho. Yo sentí que una mano me presionaba con fuerza el pecho y cuando me presionaba comenzaba a sacar cosas de mi corazón. Hola, hola familia, mi nombre es Valentina Sánchez y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por fin, después de tanto tiempo, podemos estar por este medio charlando con ustedes, los que me siguen en redes sociales. ¿Qué puede ser? Los que me siguen en redes sociales saben que hace mucho tiempo tenía ganas de inaugurar este espacio. En mi canal de YouTube solamente estaba subiendo prédicas, pero estoy muy feliz de que por fin podemos inaugurar esta sección. Así que les invito a que puedan formar parte de esta familia, que se puedan unir para conocerme más y yo también, ¿por qué no?, conocerlos a ustedes. Es un espacio en el que vamos a estar hablando de diferentes temas, de Dios, de fe, de iglesia, de cultura, hábitos, de temas controversiales, algunos temas polémicos, pero vamos a estar hablando de muchos temas y es un espacio para crecer en Dios, para crecer en la fe. Así que bienvenidos a todos y les invito a que se queden porque este va a ser un video muy especial. Quiero compartirles un poco mi testimonio, mi historia de vida. Muchos me han preguntado a través de diferentes redes sociales por qué yo creo en Dios, por qué soy una persona de fe, por qué utilizo todas mis redes sociales para hablar sobre Dios, por qué todo el tiempo estoy hablando de mi fe, si siempre he sido una persona de fe, si esto me lo ha inculcado mi familia o me lo ha inculcado alguna persona cercana a mí. Y en base a todas esas interrogantes quiero iniciar este canal contándoles un poco mi historia. ¿Por qué yo hablo sobre Dios? ¿Por qué yo soy una persona de fe? ¿Por qué Dios o la fe están presentes en mi vida? Y hoy quiero contarles un poco mi historia. Yo no pertenezco a una familia cristiana, no nací en un hogar cristiano. La fe no era un lenguaje que se hablara todos los días. En mi casa no teníamos como valor, como creencia, el creer en Dios, el seguir determinados valores que incluyeran la fe. Sin embargo, tenía algunos familiares que sabía que iban a la iglesia, que sabía que creían en Dios. ¿Qué puede ser? Sin embargo, tenía alguna familia lejana que sabía que creían en Dios, que esporádicamente iban a la iglesia, pero Dios para mí era solamente un modismo, una palabra que se utilizaba en casa de vez en cuando para decir gracias a Dios pasó esto, o si Dios quiere vamos a hacer tal cosa, pero no era una persona, no era un estilo de vida, no era una creencia ni un valor, ni estaba presente en mi día a día. Yo tengo unos tíos que sabía que iban a la iglesia de vez en cuando y mi abuela iba a la iglesia los domingos y yo sabía que ella leía la Biblia en las mañanas y eso era todo el acercamiento que yo tenía a la fe. Era casi una costumbre que tenían algunos de mis familiares, muy lejana y muy ajena a mí. Yo nací en una familia conflictiva, en una familia dividida, donde cuando yo nací habían muchos problemas generacionales, mucho conflicto, mucha división. Yo soy melliza con un varón y cuando nosotros nacimos mi familia ya se encontraba fragmentada. Hubo un problema familiar antes de que mi hermano y yo naciéramos que hizo que las familias se dividieran. Las familiares de mi padre no se llevaban con los familiares de mi madre y había mucho conflicto allí entre las familias, había mucho rencor, mucha falta de perdón, mucha tristeza que había sido acumulada durante años, muchas traiciones, desilusiones en el medio
Y cuando mi hermano y yo nacimos en medio de un caos familiar, en medio de una familia quebrada, en medio de una familia fragmentada, y fuimos simplemente consumiendo, adquiriendo todo lo que había a nuestro alrededor, todo lo que ya era parte de nuestra familia. Y nos convertimos en rehenes de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. A una edad muy temprana nos dimos cuenta que nosotros no teníamos y probablemente no íbamos a tener una familia normal. Nos dimos cuenta a medida de que fuimos creciendo que nuestro caso era diferente y que estábamos viviendo cosas que quizás otros niños a esa edad no vivían. Entonces comenzamos a sentirnos huérfanos emocionalmente. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos estaban tan ocupados con lo que era el conflicto familiar que muchas veces no notaban que habían niños que estaban adquiriendo, que estaban viviendo junto con ellos todo lo que estaba pasando en la familia. Entonces, de una edad muy temprana, a los 6, 7, 8 años, comenzamos a sentirnos huérfanos emocionalmente. Comenzamos a sentir que la voz de nosotros no importaba, que lo que nosotros sentíamos no importaba, que nuestras emociones no importaban porque éramos niños, porque no entendíamos lo que estaba sucediendo y porque no teníamos la capacidad de expresar el dolor o la angustia que estábamos sintiendo a una edad muy temprana. Por lo tanto, siempre nos sentimos huérfanos de no poder hablar lo que sentíamos y al mismo tiempo comenzamos a sentir que éramos rehenes de lo que sucedía en nuestra familia. Entonces recuerdo claramente que toda mi infancia fue un ida y venida de una casa a otra. Teníamos muchos lugares en los cuales nos podíamos quedar, un lugar más bonito que otro, pero también un lugar más vacío que el otro. Teníamos la casa de nuestro padre, la casa de nuestra madre, la casa de nuestros abuelos paternos, la casa de nuestros abuelos maternos, de nuestros tíos. Teníamos muchas casas por las cuales estábamos esporádicamente, los fines de semana en un lugar, en la semana en otro lugar. Teníamos mucha gente que nos recibía, pero al mismo tiempo vivía en nosotros la sensación de no tener un hogar, de no tener un lugar seguro, de no tener un lugar en el que podíamos estar siempre, en el que nos podíamos sentir seguros, en el que nos podíamos sentir protegidos, porque todo el tiempo teníamos la sensación de que no podíamos echar raíces en un lugar porque pronto nos teníamos que ir hacia otro lugar. Entonces toda nuestra infancia fue cumpleaños divididos, tener que pasar el día en un lugar, navidades divididas, tener que pasar la mañana en un lugar y la tarde en otro lugar, los viernes armar mochila, los domingos desarmar mochila, y comenzamos a convertirnos en rehenes de una historia familiar, un quiebre familiar que nosotros ni siquiera... ¿Qué puede ser? Y comenzamos a convertirnos en rehenes de un conflicto familiar que se había dado incluso antes de que nosotros naciéramos. Por ende, creó en nosotros un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de no tener un lugar seguro, de no tener un hogar y un sentimiento de orfandad, a pesar de que teníamos a nuestros padres, a pesar de que teníamos a nuestros abuelos, a pesar de que teníamos a nuestra familia con nosotros, nos sentíamos huérfanos, invisibles y rehenes de un conflicto que nosotros no habíamos generado, pero que nos tocaba soportar, que nos tocaba absorber y que nos tocaba permanecer en medio de ese caos. Este conflicto familiar muchas veces me llevó a tener pensamientos incorrectos a una edad demasiado temprana. Estábamos enterándonos de cosas, desilusionándonos de personas a una edad demasiado temprana y no teníamos la madurez para poder manejar nuestras emociones. Por lo tanto, nos convertimos en niños que todo el tiempo estaban pensando en cosas de adultos, que todo el tiempo estaban pensando en su conflicto familiar, en lugar de dedicarse
dedicarse a tener una infancia, en lugar de dedicarse a tener un tiempo como niños, a compartir con otros niños. Todo el tiempo estábamos pensando en qué iba a pasar nuevo en nuestra familia, en qué discusión nueva se iba a dar o en qué conflicto nuevo se iba a dar. Esto desarrolló en mí que a una edad muy temprana yo empecé a caer en una depresión muy profunda. En ese entonces no sabía que era depresión, pero comencé a tener pensamientos del tipo de si yo no hubiera nacido, quizás el conflicto de mi familia no sea tan grande. Quizás si yo no estuviera con vida, mi familia no tendría un dolor de cabeza más, no tendría un asunto más del cual preocuparse o del cual ocuparse, y comencé casi inconscientemente a cargar con la culpa del conflicto familiar. Comencé a tener muchos pensamientos y muchos sentimientos de rencor, de falta de perdón, de enojo hacia muchos miembros de mi familia por decisiones que habían tomado que yo en ese entonces no entendía, y comencé a desarrollar una tristeza demasiado profunda a una edad muy temprana. Esto que sucedió en mi vida de no poder expresar lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia, hizo que al nuestra voz estar silenciada, al no poder expresar nuestros sentimientos, buscábamos la manera de soltar toda esa angustia que estábamos cargando. En mi caso yo hacía algo muy particular, y es que a una edad muy temprana, lo practiqué, digamos, durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia, es que esperaba a que todos los miembros de mi familia que vivían conmigo en mi casa se durmieran, esperaba a que todos se durmieran y yo me levantaba a llorar, a poder descargar todo lo que había visto o todo lo que había escuchado durante el día o durante la semana, y se volvió un hábito, una práctica que fue casi inconsciente, pero se volvió algo constante en mi vida. De esta manera yo pasé gran parte de mi infancia y de mi adolescencia realizando ese hábito de esperar a que todos se durmieran para levantarme. Simplemente me sentaba y lloraba. Lloraba durante muchas horas en la madrugada, y cuando sentía que podía descargar todo lo que estaba pasando, entonces volvía y me dormía. Y eso eran absolutamente casi todas las noches de mi infancia y de mi adolescencia. Este sentimiento de tristeza, de orfandad emocional, fue algo que me acompañó durante toda mi infancia y durante toda mi adolescencia. Y llegó al punto en el que cuando era adolescente comencé a tener pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, en donde pensaba que quizás había sido un error que yo estuviera con vida. Quizás me preguntaba por qué me había tocado nacer en la familia donde me tocó nacer, por qué un niño de 7 años, 8 años tiene que vivir ese tipo de situaciones. Y todas esas preguntas siempre estaban en mi cabeza, mezcladas con mucha incertidumbre, con mucha falta de perdón, con mucho rencor, y fueron el pan de cada día, digamos, en mi infancia y en mi adolescencia. Y hubo una edad clave en mi vida, a los 13 años de edad, cuando yo comencé primero de liceo, no sé cómo le dicen en sus países, quizás primero de secundaria. Cuando yo comencé primero de liceo, recuerdo que vivía en este hábito, seguía en este pozo oscuro, sumergida en mi realidad familiar. Y recuerdo que cuando entro a primero de liceo, yo tenía muchos compañeros nuevos, y entre esos compañeros nuevos había una chica nueva que yo no conocía, no reconocía, venía de otro lugar. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba en el patio de recreo y esa chica que yo no conocía se me acerca.
y ve que yo estaba en una situación un tanto difícil, que me veía triste y comenzó a preguntarme cómo estaba, cómo me sentía y yo comencé a abrir mi corazón con ella. Comencé a contarle un poco de mi historia familiar, comencé a contarle un poco de mis noches oscuras, comencé a contarle un poco de la depresión que sentía y ella me dijo algo que realmente cambió mi vida hasta el día de hoy y nunca voy a olvidar sus palabras. La palabra de una chica de 13 años que tenía mi misma edad, que estaba en mi mismo liceo, que estaba conmigo en el mismo salón, pero que tenía algo que a mí me hacía falta. Tenía algo que yo durante mucho tiempo había estado buscando y no lo sabía. Y recuerdo claramente que ella me dijo, vos tenés un papá que te ama y un papá que te está buscando. Yo no entendía en realidad qué era lo que ella me decía, porque para mí la palabra padre me llevaba simplemente a un montón de recuerdos quizás negativos, a mucho tiempo de dolor, a mucho tiempo de tristeza. Y recuerdo que ella me pregunta y me dice, ¿vos creés en Dios? Y recuerdo mi respuesta un tanto graciosa, le dije, yo tengo una abuela que cree. Fue mi respuesta a, bueno, quizás yo no sea la persona de fe que estás buscando, pero tengo una abuela que cree, tengo una abuela que de vez en cuando menciona a Dios y quizás esto sirva para algo. Y recuerdo que ella me dijo unas palabras muy cortitas, muy concisas, y me dijo, la mejor experiencia que un ser humano puede tener es sentir la presencia de Dios en su vida. Es sentir cómo Dios te cuida, cómo Dios te consuela, cómo Dios está ahí para vos. Y me dijo, pero no te quedes con lo que yo te estoy diciendo, experimentalo, busca un momento en el que estés sola y busca a Dios y vas a ver que Él algo va a hacer. Eso fue todo lo que me dijo. Las palabras de ella habrán durado unos 5 o 10 minutos y recuerdo que se fue y había un montón de cosas en mi cabeza que no lograba interpretar, qué era la presencia de Dios, qué se suponía que tenía que buscar. Había muchas interrogantes en mi mente que no lograba conectar, pero había quedado en mi corazón una semilla de curiosidad. ¿Qué será esto que esta chica me habló? ¿Qué será esto que esta chica me está diciendo? Había en mi corazón cierta curiosidad. Y esa curiosidad hizo que justamente esa noche, cuando llego a mi casa, en lugar de levantarme en la madrugada a llorar, en lugar de levantarme en la madrugada a lamentarme por todo lo que estaba viviendo, recuerdo que esperé a que toda mi familia se durmiera y me levanté a experimentar lo que esta chica me dijo que yo tenía que experimentar. Y recuerdo que fue un episodio muy gracioso porque recuerdo que ella me dijo que yo tenía que orar y yo no tenía ni idea qué se suponía que era orar. Y recuerdo que tenía un escritorio un poco viejo, una computadora que funcionaba ahí un poco, algunos días sí, otros días no. Y recuerdo que me senté en ese escritorio y puse en YouTube cómo orar. No puede ser. Si hubiéramos estado en estos tiempos, probablemente me hubiera salido un tutorial de algún youtuber cristiano enseñándonos cómo debemos de orar o tips para orar, pero en ese entonces no había tantos youtubers cristianos, entonces recuerdo que me salió una adoración, que no recuerdo bien cuál era la adoración, pero sí sé que era una adoración de Marcela Gándara, y yo le di clic y la adoración comenzó a sonar, y no tuve que decir absolutamente nada. Cuando esa adoración empezó a sonar, yo empecé a sentir la presencia de Dios en ese lugar. Yo empecé a sentir que había algo que no sabía qué era, que me estaba tocando, que estaba acercándose a mi vida, que estaba quebrando en mi corazón muchas cosas que yo no sabía que estaban. Y tuve mi primera experiencia sobrenatural esa noche
y recuerdo que yo sentí, físicamente hablando, literalmente hablando, que una mano me presionaba el pecho. Yo sentí que una mano me presionaba con fuerza el pecho y cuando me presionaba comenzaba a sacar cosas de mi corazón. Yo sentía como que me estaban arrancando cosas de mi corazón y sentía una presión en mi pecho muy, muy fuerte. Y recuerdo que me agarré el pecho con las dos manos, presioné mi pecho con las dos manos y me tiré al piso a llorar. Lloré mucho tiempo, pero era un llanto totalmente diferente. Yo siempre cuando me toca contar mi testimonio digo, no era el típico llanto que yo conocía de ahogarme en la tristeza, de ahogarme en el sufrimiento, no era un llanto de dolor, era un llanto de alivio. El mejor ejemplo que puedo dar es cuando uno es muy pequeño y vas al supermercado con tu mamá y de la nada tu mamá está haciendo las compras y resulta que te perdés entre las góndolas, entre los pasillos del supermercado y llega un momento en el que no ves a tu mamá y comenzás a ver hacia los costados, a ver dónde está tu mamá y no la encontrás y de repente la ves allá a lo lejos y comenzás a correr hacia ella y a llorar de alivio porque decís, wow, estaba perdido y me perdí por un momento, pero te encontré. Ese era el llanto que yo experimenté esa noche. Era un llanto de alivio, era un llanto de yo necesitaba esto, yo estaba buscando esto, pero no sabía que lo necesitaba, no sabía que esto era real, no sabía que Dios existía, no sabía que Dios estaba interesado en mí. Y ese llanto era un llanto de alivio, era un llanto de amor, era un llanto de yo necesitaba encontrarme contigo. Y recuerdo que después de ese momento, al otro día, fui al liceo, fui a la secundaria a buscar a esta chica y a contarle la experiencia que yo había tenido, lo que a mí me había sucedido. Y ella comenzó a explicarme que lo que yo había experimentado era sentir a Dios cerca de mí. Yo había experimentado el sentir la presencia de Dios, que en realidad simplemente es cuando Dios se acerca a tu corazón y te hace notar que Él está presente, te hace notar que Él está contigo. Y ella comenzó a explicarme sobre la fe, comenzó a explicarme sobre Dios, comenzó a explicarme sobre cómo yo podía tener una relación con Dios y acercarme más a Él. Y estuve unos 3 meses con esta chica charlando y después de esos 3 meses yo hablé con unos tíos míos que sabía que iban a la iglesia de vez en cuando y hablé con ellos y ellos me invitaron a su iglesia y ahí yo comencé mi caminar en la fe, mi caminar con Dios, aprendí lo que era la Biblia. Aprendí cómo leer la Biblia, aprendí qué era una iglesia, qué era tener líderes, qué era tener pastores, aprendí qué era el ayuno, qué era realmente la oración, pero puedo decir que yo tuve un encuentro con Dios antes de saber qué era una Biblia o antes de saber qué era una iglesia o antes de saber qué era tener una vida de fe como tal. Yo puedo decir que realmente Dios me encontró. Este encuentro que yo tuve con Dios realmente marcó mi vida porque la forma en la que yo me encontré con Él fue la forma que tuvo mi relación con Él hasta el día de hoy. Yo conocí a Dios como Padre, así fue como me lo presentaron, así fue como lo conocí, como un Padre que me ama, como un Padre que me cuida. Y me enamoré de lo que se sentía encerrarse solo en un lugar y charlar con Dios. Me enamoré de lo que se sentía el poder tener a Dios cerca de mí. Me enamoré de lo que se sentía poder ver el consuelo de Dios en mi vida. Me enamoré del secreto con Dios. Y eso marcó mi vida, eso marcó la forma en la que me relaciono con Dios hasta el día de hoy. Y creo que Dios es muy intencional en la forma en la que nos encuentra a cada uno. Y los brazos de Dios se transformaron en ese hogar que yo nunca tuve.
los brazos de Dios se transformaron en ese lugar seguro que yo nunca tuve. Desde ese entonces yo podía estar en cualquier casa, podía dormir en cualquier lugar, pero yo sabía que tenía un hogar en Él. Yo sabía que en cualquier lugar en el que yo estuviera, yo podía cerrar mis ojos, yo podía mantener una relación con Él, yo podía orar a Él y ahí iba a estar mi hogar. Ahí iba a estar mi lugar seguro. Y simplemente necesitaba cerrar mis ojos, cerrar la puerta de mi habitación, conectarme con Él y ahí estaba todo lo que yo necesitaba. Los brazos de Dios se transformaron en ese lugar que durante toda mi vida yo había estado esperando. Dios cambió mi vida, pude perdonar a muchos miembros de mi familia, pude predicarle años después a muchos miembros de mi familia, pude orar por mi familia y ver cómo Dios levantaba personas de mi familia, cómo Dios sanaba personas de mi familia, porque un día a los 13 años de edad decidí encontrarme con Él, decidí abrirle mi corazón y dejar que Él trabajara en mí, dejar que su amor trabajara en mi corazón. Entonces concluyo con esta pregunta. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué soy una persona de fe? Porque creo que Dios me vio cuando nadie me veía. Dios me encontró cuando nadie me estaba buscando, cuando nadie se interesaba en lo que yo sentía. Dios decidió salir a mi encuentro. Siempre que me toca predicar la palabra de Dios, siempre que me toca pararme ante personas o pararme frente a una cámara, hablar sobre lo que Dios hizo en mi vida, siempre recuerdo que yo sigo siendo esa niña pequeña que no era escuchada, esa niña pequeña que no era valorada, esa niña pequeña que era invisible, pero que Dios sabía lo que sentía, pero que Dios escuchaba lo que ella decía, pero que Dios estaba ahí en cada noche, en cada día, en cada lugar al que ella iba. Y siempre delante de Dios me siento de esa manera, esa niña vulnerable, esa niña invisible que Dios encontró, que Dios le dio voz, que Dios sanó y que hoy en día por su gracia, por su misericordia usa para que otros puedan experimentar esa sanidad y esa restauración que un día yo experimenté. Entonces creo en Dios porque lo he visto obrar en mi vida, creo en Dios porque lo he visto transformar mi vida, creo en Dios porque creo que Él es real, porque creo que Él transforma las vidas y porque creo que la experiencia vivida puede refutar cualquier argumento. El que ha experimentado cómo Dios ha cambiado toda su realidad puede decir que Dios es real por encima de cualquier argumento. Entonces, tú que me estás escuchando hoy, que estás viendo este video, quizás no crees en Dios, quizás no eres una persona de fe, quizás Dios para ti es el nombre de una religión determinada. Quizás Dios para ti es una lista de cosas que no puedes hacer. Quizás Dios para ti es un objeto que se utiliza para manipular personas, que se utiliza para estafar personas, que se utiliza para generar un beneficio propio. Quizás Dios para ti es un policía cósmico que te está buscando para marcarte tus fallas, que te está buscando para impartir juicio, que te está buscando simplemente para que pueda juzgarte por lo que has hecho mal, o quizás Dios para ti es simplemente nada, porque no has tenido un encuentro con Él. Pero yo te puedo decir por experiencia propia, y somos miles de millones de personas en el mundo que pueden dar testimonio de esto, que Dios es una persona. Y muchas veces vemos a Dios como muchas cosas, menos como lo que Él es. Él es una persona que te ama, una persona que te busca, una persona que está interesada en ti y que no necesita más nada de ti que tú le des una oportunidad de poder hacer algo en tu vida. Y creo que mi versículo favorito de toda mi vida y el que resume por qué
realmente yo creo en Dios es el Salmo 94, el versículo 18 y 19, y creo que es la respuesta bíblica a lo que Dios hizo en mi vida. Y se los comparto para finalizar este video. Y el Salmo 94 dice: pero yo te llamé al sentir que me caía, y tú con tu mucho amor me sostuviste. Y cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya bendecido, que les haya generado por lo menos curiosidad en su corazón. Y si no eres una persona de fe, si no eres una persona creyente, te invito a que te quedes en este canal, a que te quedes en esta familia, que nos compartas tus dudas, que nos compartas tus preguntas, que nos compartas tus experiencias, y quiero que sepas que Dios está interesado en ti. Así que familia, ya saben cómo funciona YouTube. Denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video, y bienvenidos a esta familia que está iniciando. Nos vemos en la próxima. Bye bye.